Estándares de belleza japoneses, hombres y mujeres. Están aquellos que son como los ideales de publicidad, los ideales de persona con la que te casarías, ideales de fantasía. Yo soy Naka, esto es Yapatón y hoy vamos a analizar un poquito todo lo que son los cánones de la belleza japonesa. El hombre por lo menos tiene eso de que no necesariamente tiene que ser bien blanco, aunque sí funciona mejor el estereotipo de hombre bien pálido, porque por lo menos eso es lo que vende mucho el K-pop. El K-pop hay mucha influencia de cánones de belleza conectados a lo que son los artistas coreanos, porque ahí sí son heavy metal de lo que es el lado de la apariencia. Son de aspectos muy delgados. A ver, con el tema de peinado siempre las modas pueden cambiar, ¿no? Pero por lo menos en lo que es la moda actual de peinados, hoy en día como que es un pelo medio, no, ni muy largo ni muy corto, medio ondulados. Eso es un peinado que veo muchísimo últimamente. Con lo que es vestimenta, oversize. Los hombres usan mucho oversize. Es más, por ejemplo, cuando se trata de musculatura, los hombres no suelen demostrar mucho, no suelen llevar ropa muy ajustada. Es más, yo llevaría ropa muy ajustada para lo que es el japonés promedio. Casi nadie se viste como yo me visto. Todos se visten que si se usan camisas, las medidas S japonesas últimamente están viniendo muy oversize. Lo que es el chico ideal de fantasía para las mujeres es uno bastante diferente al que podría ser uno de Occidente. En Occidente sería, bueno, como actores de películas de acción, tal vez. Pero en Japón, como que el chico de fantasía es el host, ¿no? Que vendría a ser chicos muy afeminados, por lo menos en apariencia muy afeminada, muy maquillados, con peinados muy de mujer. Uno de los hosts más ricos de todo Japón tiene un peinado que es de toda una dama, pero el tipo es un ultra mega winner con las mujeres. Es más, muchas veces en encuestas las mujeres dicen que si prefieren a los hombres depilados o sin depilar, y los prefieren depilados, sea pecho, brazos, piernas, especialmente piernas. A las mujeres les gusta que se depilen los hombres. Es más, incluso la barba, que están las personas que les gusta, que no les gusta, pero a la mayoría no les gustan las barbas. Y de todas formas, el japonés promedio, como yo, acá no crece barba, solamente bigote y chivita acá. Por esta zona, como Jordi, toda la cara no hay casi. El hombre musculoso, por ejemplo, en Japón, o sea, está bien, no es tan mal visto, obviamente, pero como que es raro ver muchos chicos así corpulentos, con mucha musculatura. No es muy común, pero sí son muy comunes los gimnasios. Los gimnasios hay por todos lados, pero en promedio todos como que se producen el cuerpo de forma más fibrosa, son todos flacos, que acá se le vendría a decir josomacho. Al macho se le dice a los hombres, al macho se le dice a los hombres corpulentos, ¿no? Como muy musculoso, y al josomacho, que sería macho delgado. Y puede estar muy fibrosos y con ropa oversize. Eso es muy común. El mejor ejemplo que tengo es mi amigo Goka, el mangaka, que hace ejercicio todos los días, tiene un físico de Bruce Lee, pero jamás le vi los músculos porque siempre está con ropa grande. Y tiene el pelo enrulado, ahora que me acuerdo, medio ondulado. No sé si es natural de él, pero es un peinado medio a la moda el que tiene. Y cuando se trata de publicidades, no sé por qué, pero algo que noté demasiado en las publicidades de Japón son los hombres en carteles, ¿no? Son los hombres de traje. No importa que sea la publicidad por ahí no tiene nada que ver con usar traje, pero como que parece que están vendiendo ese del hombre de que tiene que tener un trabajo formal, ¿no? De que como que la imagen del hombre ideal es el hombre de traje. Eso me sorprende bastante. Pero eso sí, básicamente yo soy todo lo contrario a lo que sería un canon de belleza masculino. O sea, pelo medio largo, tenido, bigote chivita, ropa medio ajustada y moreno. Y con tatus. Y con tatuajes, peor, sí, no. Yo estoy para atrás, menos mal que ya estoy casado. Cosa que, por ejemplo, algo que hay muy poco en Japón, a comparación de Occidente, es que en Occidente hay mucha publicidad de hombres en cuero, con el torso desnudo, o sea, mostrando el pecho, ¿no?
el pecho plateado, ¿no? Exhibiendo, ¿no?, de musculatura. ¿No? Acá se ve muy poco, y especialmente japoneses. ¿No? Es más, no sé si vi alguna publicidad de un japonés semidesnudo. Y bueno, como que en cierta forma también la ropa holgada muestra como un poco de modestia, ¿no? Al no exhibir tanto los músculos. Como que además uno a veces sabe detectar también cuando una persona tiene un buen físico a pesar de que no está completamente exhibida, ¿no? Es como las mujeres que tienen pecho, se nota que tienen pecho sin mostrar escote. Bueno, las japonesas, si bien les gusta, muchas quieren tener pecho, sabemos que no son sabemos que no son la mayoría, pero las que tienen no muestran escote. Es muy raro el escote acá. Que hablando de las mujeres, bueno, ¿cuál es el estándar de belleza femenino? Es bastante fácil. ¿Pero por qué? Que bueno, que hablando de las mujeres, ¿cuál es el estándar de belleza femenino? Es bastante simple, como que es bastante muy igual, ¿no? En muchos sentidos. Primero que nada es el color de piel. El color de piel siempre blanco, mientras más pálido, mejor. Muy similar al de Corea. Tal vez no tan blanco, pero ahí está muy cerca. Delgadas, súper delgadas. Las mujeres, por ejemplo, como decía, no muestran escote, pero sí muestran mucho las piernas. Es muy común la minifalda, muy poco común el escote. Las piernas, dependiendo del caso, o más bien del gusto tal vez, hay algunas chicas que tienen piernas que parecen, tienen el grosor de un brazo. No se lo considera malo, no se las considera feas, se consideran bonitas, pero las que son más tirando a modelo tienen piernas con un poco más de carne, ¿no? Piernas con un poco más de forma, digamos, no tan palito. Pero eso sí, súper delgadas. La japonesa promedio mide entre 1,55 m, 1,5 m, 1,60 m, y 50 kilos es mucho para las japonesas, es bastante, se considera. Que además son cuerpos en el que no se pretende ni pecho ni cola. Que es más, no es algo necesariamente popular el tener mucho cola. Más bien las japonesas que quieren tener cola es por influencia más occidental. Las chicas como que envidian a las otras que tienen más pechos que otras. Y sí, son más populares, tienen más éxito. Bueno, después la cara, normalmente el ideal es triangular. Es más, vos si vas a las máquinas de Purikura, que son las máquinas de fotos instantáneas trucadas, o sea, tienen un seteo básico en el que todas las caras salen súper triangular así. Pero es ridículo, o sea, se pierde completamente la identidad de la persona, pero están seteados así. Les gusta. Las chicas, o si no, a veces para verse más triangular la cara, cuando se sacan fotos hacen esto para verse más triangular, como que es el ideal. Después la nariz, no se fijan tanto si es puntiaguda, sino si el tabique, si tienen tabique, porque claro, si vos te fijas, hay muchas japonesas que casi que no tienen tabique. Es muy plana esta parte. Por eso también le dan un poco de importancia a eso. Y el tamaño de los ojos, tanto hombres como mujeres. El doble párpado es muy deseado en mucha gente y obviamente los ojos grandes son más populares, son muy populares. Ahora, el ideal de modelo se vende muchísimo lo que es la belleza natural. Los rostros, digamos, con poco maquillaje. Está el de fantasía que, por ejemplo, tenemos en los Kiabakura, las hostes, las chicas que atienden en bares, que ahí están súper producidas tanto en peinado como en maquillaje. Y ahí sí, por ejemplo, es muy común que sí usen escote. Pero el estándar de belleza de modelo, por ahí no es tan importante si tiene o no tiene pecho o que lo exhiba, a menos que sean modelos de bikini, que eso es otro tema aparte. Pero en general se aprecia mucho más lo que es la belleza natural. En cuanto a peinados es bastante abierto. Se valora mucho los peinados de pelo negro y lacio, que vendría a ser el natural,
como también el pelo castaño, que es muy utilizado, o si no, por ejemplo, el peinado elegante es el que es medio castaño, lacio y con las puntas onduladas. Ese es como el clásico peinado elegante. Mira, acá por ejemplo, más allá, no importa de qué sea esta tienda, pero claro, el estilo elegante sería algo similar al de esta, pero bueno, esta le agregó un poco de color al pelo. Esta ya es un poco más de estilo natural, que es negro, un semi castaño. Esta también es como del estilo elegante. Notarán que son todas bien blancas, exhiben piernas, no exhiben escote, esta apenas, pero casi nada, está también muy poco. Lentes de contacto. Y ahora otra cosa es el tipo de maquillaje. Usa mucho maquillaje rosa por debajo del ojo. Eso es algo bastante reciente. Eso, por ejemplo, ese tipo de maquillaje, por ejemplo, se puso de moda mucho últimamente por el corona. Porque muchas chicas que, claro, al tener siempre la boca tapada y exhibirse solamente los ojos, como que con eso se empezó a poner más énfasis en lo que es el maquillaje de ojos. Y hoy en día sí, siguen viendo chicas que usan barbijo, cubrebocas, pero están muy bien maquilladas de arriba. Contaba, por ejemplo, el tono de piel, que mientras más blanca mejor, por el hecho de que ya desde antiguamente, bueno, ya sabrán, las geishas, por ejemplo, ya es algo antiguo y se maquillaban de muy blanco porque lo blanco representaba también como delicadeza, ¿no? Y además que las pieles más bronceadas serían más relacionadas a lo que es el trabajo de campo, y la clase alta siempre era más blanca, por lo tanto como que ese estándar siempre se mantuvo. Ahora, hay también chicas que les gusta broncearse, son minoría, pero las hay. Incluso estuvo una moda muy grande hace 20 años atrás, las ganguro o yamamba, tenían varios nombres, pero que eran chicas que ni siquiera iban a cama solar. Algunas directamente podían comprar en Sprite aerosol para poder broncear de forma instantánea y ser más oscuras por el fin de semana. Una moda muy rara que hoy escasea muy poco, pero que sí estaba. Era muy poca la gente que realmente le gustaba ese tipo de chicas, porque además que también se las veía como chicas vagas. En cuanto a ropa, por ejemplo, es muy variado. Ahí sí es muy amplio. Lo único que sí, realmente es poco escote, pero después, si es ropa ajustada o ropa holgada, están ambos. Pero sí me di cuenta que el japonés y las japonesas, los japoneses en general, tienen bastante buen sentido de la moda, muy especialmente las mujeres, como que las mujeres a la hora de vestirse en su gran mayoría son muy femeninas, son muy señoritas, son muy damas. Es más, creo que si ellas sacadas de contexto las pones en otro país, como que la mirarían y pensarían si es una persona que se va de gala a algún lado, o bueno, hay países en el que, por ejemplo, la falda larga es visto como de santurrona, cuando es una intención de salir vestida elegante, porque si bien se usa mucho minifalda, últimamente siento que estoy viendo muchísimo menos minifalda y más falda larga. Están ambas, pero antes se veían más faldas cortas. Básicamente sería eso, más o menos, para darse una idea de lo que es el estándar, el canon de belleza de este país. No lo simplemente yo, no me echen la culpa a mí, yo no lo decidí, no me puteen en mí. Pero pueden putear a los japoneses en los comentarios si lo desean. Pueden insultar a mi amigo Jordi, que lo hace mucho en sus streams de Twitch. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al recontraforro de tu vecino. Chao.